La ciudad desolada. Parte 3. Estuvimos corriendo y avanzando a trompicones por el bosque durante lo que nos parecieron horas, sin luna ni movimientos de estrellas que nos ayudaran a calcular el paso del tiempo. El sonido de los gritos de los hombres y de los ladridos de los perros envolvía nuestra carrera, amenazándonos desde todas partes y desde ninguna a la vez. Con el fin de que los perros nos perdieran el rastro, vadeamos un gélido arroyo y seguimos su curso hasta que los pies nos quedaron entumecidos. Cuando salimos del agua, tuve la sensación de caminar sobre un lecho de espinas. Pasado un buen rato, empezamos a flaquear. Se oían gemidos en la oscuridad. Olive y Claire iban quedándose atrás, de modo que Bronwyn decidió cargar con ellas, pero estaba tan agotada que tampoco podía seguir el ritmo. Al final, cuando Horace tropezó con una raíz y cayó de bruces al suelo, donde permaneció sin poder levantarse y suplicando un descanso, nos detuvimos todos. «Arriba, patán perezoso», le gruñó Enoch entre dientes, pero también él resoplaba. Se apoyó en un árbol con la intención de recuperar el ritmo de la respiración, y su espíritu combativo lo abandonó de repente. Estábamos alcanzando los límites de nuestra resistencia. Teníamos que parar. De todas maneras, dar vueltas en círculo en plena oscuridad como estamos haciéndolo no tiene sentido, dijo Emma. Podríamos acabar justo donde hemos empezado. Con luz de día comprenderemos mejor los vericuetos de este bosque, apuntó Millard. Siempre y cuando sigamos con vida para entonces, masculló Enoch. Empezaba a lloviznar. Fiona nos fabricó un refugio convenciendo a un grupo de árboles dispuestos en círculo para que unieran sus ramas más bajas. Lo hizo acariciándoles la corteza y susurrándoles palabras cariñosas hasta que las ramas se entretejieron para formar un tejado impermeable con altura suficiente para poder sentarnos debajo. Entramos a gatas y permanecimos allí escuchando la lluvia y los perros, que seguían ladrando en la lejanía. En el bosque, hombres armados continuaban buscándonos. Solos con nuestros pensamientos, estaba seguro de que todos estábamos preguntándonos lo mismo. ¿Qué sería de nosotros si finalmente nos daban caza? Claire rompió a llorar, bajito primero, pero luego cada vez con más fuerza, hasta que sus dos bocas berrearon de tal modo que apenas si podía respirar entre sollozo y sollozo. «Contente un poco», le pidió Enoch. «Te oirán y entonces sí que tendremos algo por lo que llorar». «Nos echarán a los perros para que nos devoren», sollozó Claire. «Nos dispararán hasta dejarnos como un colador y se llevarán a Miss Peregrine». Bronwyn se agachó a su lado y la acogió entre sus brazos. «Por favor, Claire, intenta pensar en otra cosa». «Lo intento, de verdad», gimoteó. «Pues inténtalo con más ganas». Claire cerró los ojos con fuerza, respiró hondo y contuvo el aire hasta que parecía un globo a punto de reventar, y a continuación estalló en un ataque de toses y sollozos más potentes que antes. Enoch le tapó la boca con la mano. «Shesh. Lo siento», tartamudeó Claire. «A lo mejor si alguien me contara un cuento, alguno de los del libro». «No nos vengas otra vez con esto», protestó Millard. «Empiezo a pensar que me gustaría haber perdido esos condenados libros en el mar junto con todo lo demás». Miss Peregrine tomó la palabra, de vez en cuando era capaz de hacerlo, saltando sobre el baúl de Bronwyn y golpeándolo con el pico. En el interior, junto con nuestras escasas posesiones, estaban los cuentos. «Estoy con Miss P», declaró Enoch. «Merece la pena intentarlo, lo que sea para que deje de lloriquear». «Lo prometo», dijo Claire, sorbiendo por la nariz. Bronwyn abrió el baúl y extrajo un empapado volumen de cuentos de lo peculiar. Emma se acercó a ella y se prendió una minúscula llama en la punta de un dedo para poder leer. Entonces Miss Peregrine, impaciente por tranquilizar a Claire, cogió con el pico un extremo de la cubierta del libro y lo abrió por un capítulo aparentemente tomado al azar. Bronwyn empezó a leer en voz baja.
Érase una vez, en un tiempo peculiar, un bosque frondoso y anciano donde vivían muchísimos animales. Había conejos, ciervos y zorros, igual que en cualquier bosque, pero había también animales menos comunes, como osos dantescos con patas como zancos, linces bicéfalos y emurrafos parlantes. Aquellos animales peculiares eran el blanco favorito de los cazadores, que disfrutaban matándolos para colgarlos luego a modo de trofeo en la pared de su casa y vanagloriarse de ello ante sus compañeros cazadores, pero disfrutaban más si cabe vendiéndolos a los dueños de los zoológicos, que los encerraban en jaulas y recaudaban un buen dinero exhibiéndolos. Cabría pensar que era mucho mejor sobrevivir encerrado en una jaula que acabar colgado de una pared, pero las criaturas peculiares necesitaban vivir en libertad para ser felices, y al cabo de un tiempo el espíritu de los animales enjaulados terminaba marchitándose y empezaban a envidiar a los compañeros que habían acabado sus días decorando paredes. Es un cuento triste, refunfuñó Claire. Cuéntanos otro. A mí me gusta, dijo Enoch. Explícanos más cosas sobre la caza y las monterías. Bronwyn hizo caso omiso a los dos. Pero era un tiempo en que los gigantes vagaban aún por la tierra, continuó, igual que lo hacían en los antiquísimos tiempos de Aldin, aunque eran escasos y su población iba en descenso. Y dio la casualidad que uno de aquellos gigantes vivía en las cercanías del bosque. Era muy bondadoso, hablaba dulcemente, se alimentaba solo de plantas y se llamaba Cuthbert. Un día, Cuthbert se adentró en el bosque para recolectar bayas y descubrió a un cazador que trataba de dar caza a un emurrafo. Siendo como era un gigante bondadoso, Cuthbert cogió al pequeño rafo por el pescuezo y, enderezándose cuán largo era y poniéndose además de puntillas, cosa que rara vez hacía porque le crujían con ello todos los huesos, consiguió llegar muy alto y depositar al emurrafo en la cima de una montaña, fuera de todo peligro. Entonces, solo por si acaso, aplastó al cazador de un pisotón y lo dejó hecho gelatina. La noticia sobre el bondadoso acto de Cuthbert se propagó por todo el bosque y los animales peculiares empezaron a acudir a él a diario para pedirle que los depositara en la cima de la montaña, lejos de todo peligro. Y Cuthbert les dijo: «Os protegeré, pequeños hermanos y hermanas. Lo único que os pido a cambio es que habléis conmigo y me hagáis compañía. En el mundo quedan muy pocos gigantes y de vez en cuando me siento muy solo». A lo que ellos respondieron: «Por supuesto, Cuthbert, así lo haremos». De manera que Cuthbert empezó a salvar a diario a los animales peculiares del acecho de los cazadores y a depositarlos en la cima de la montaña cogiéndolos con delicadeza por el pescuezo, de tal modo que allá arriba acabó formándose una auténtica colección de animales peculiares. Y allí se sentían felices porque por fin podían vivir en paz. Y Cuthbert también estaba feliz, porque si se ponía de puntillas y reposaba la barbilla en la cima de la montaña podía hablar todo lo que le apeteciera con sus nuevos amigos. Entonces, una mañana, Cuthbert recibió la visita de una bruja. Estaba el gigante bañándose en un lago a la sombra de la montaña cuando ella le dijo: «Lo siento muchísimo, pero tengo que convertirte en piedra». «¿Y por qué tienes que hacer eso?», le preguntó el gigante. «Soy muy bondadoso, soy un gigante que siempre ayuda». A lo que ella le respondió: «La familia del cazador que aplastaste ha contratado mis servicios». «Ah», replicó el gigante, «me había olvidado por completo de él». «Lo siento muchísimo», se disculpó la bruja, y entonces agitó su varita de abedul y el pobre Cuthbert quedó convertido en piedra. De repente, Cuthbert empezó a sentirse muy pesado, tan pesado que notó que se hundía en el lago. Se hundió, y el agua tardó muy poco en llegarle al cuello. Sus amigos animales vieron lo que estaba pasando y, a pesar de sentirse terriblemente mal, llegaron a la conclusión de que no podían ayudarlo de ninguna manera. «Sé que no podéis salvarme», gritó Cuthbert a sus amigos, «pero bajad al menos para hablar conmigo».
No puedo moverme y me siento muy solo. Pero si bajamos nos dispararán los cazadores, gritaron ellos a modo de réplica. Cuthbert sabía que tenían razón, pero siguió suplicándoles de todas maneras. Hablad conmigo, gritó, por favor, venid a hablar conmigo. Los animales intentaron cantar y hablarle a gritos al pobre Cuthbert desde la seguridad que les garantizaba la cumbre, pero estaban demasiado lejos y sus voces no eran lo bastante potentes. Incluso para Cuthbert, con sus orejas de gigante, sonaban tan leves como el susurro de las hojas cuando las agita el viento. Habladme, siguió suplicando, venid a hablar conmigo, pero nunca llegaron a bajar. Y Cuthbert siguió gritando hasta que su garganta se transformó en piedra, como había sucedido ya con el resto de su cuerpo. Fin. Bronwyn cerró el libro. Claire se había quedado horrorizada. ¿Y ya está? Enoch se echó a reír. Ya está, asintió Bronwyn. Es un cuento horroroso, declaró Claire. Lee otro. Un cuento es un cuento, dijo Emma. Y ahora a dormir. Claire empezó a hacer pucheros, pero había dejado de llorar, por lo que el cuento había cumplido su objetivo. Lo más probable es que mañana no sea tan fácil como hoy, apuntó Millard. Tenemos que descansar todo lo que podamos. Recogimos terrones de musgo esponjoso para utilizar a modo de almohada y Emma los secó con las manos antes de que recostáramos la cabeza sobre ellos. A falta de mantas, nos acurrucamos unos junto a otros para darnos calor. Bronwyn abrazó a los más pequeños. Fiona se apretujó contra Hugh, cuyas abejas entraban y salían de su boca al ritmo de sus ronquidos, dispuestas a montar guardia sobrevolando a su durmiente amo. Horace y Enoch temblaban espalda contra espalda, demasiado orgullosos para acercarse más. Emma y yo. Me acosté boca arriba y ella se acomodó en la curva de mi brazo y recostó la cabeza en mi pecho, su cara tan seductoramente cerca de la mía que podría haberle besado la frente todo el rato que hubiera querido, y no habría dejado de hacerlo de no haber estado más agotado que un muerto y de no haber estado ella tan caliente como una esterilla eléctrica. Tardé muy poco en caer dormido y empezar a soñar con naderías placenteras y olvidables. Nunca recuerdo los sueños agradables, solo los malos. Fue un milagro que pudiera dormir, dadas las circunstancias. Incluso allí, huyendo para salvar la vida, durmiendo a la intemperie, enfrentándonos a la muerte. Incluso allí, abrazado a ella, fui capaz de encontrar cierta paz. Observándonos a todos, sus ojos negros brillando en la oscuridad, estaba Miss Peregrine. Aún malherida y sin fuerzas, seguía siendo nuestra protectora. La noche se fue haciendo más fría y Claire empezó a temblar y toser. Bronwyn zarandeó a Emma para despertarla. Miss Bloom, le dijo, la pequeña te necesita, me temo que está cayendo enferma. Y musitando una disculpa, Emma se deshizo de mi abrazo para ir a atender a Claire. Sentí una punzada de celos, seguida de otra de culpabilidad por estar celoso de una amiga enferma. De modo que me quedé solo e inmerso en una irracional sensación de abandono, la mirada fija en la oscuridad, más exhausto de lo que podía haberlo estado en toda mi vida e incapaz de volver a conciliar el sueño, escuchando a los demás agitarse y gemir acosados por pesadillas que a buen seguro no podían ni equipararse con la que íbamos a vivir en cuanto nos levantáramos. Y finalmente la oscuridad fue replegándose capa a capa y, con gradaciones prácticamente imperceptibles, el cielo fue adquiriendo un delicado color azul claro. Al amanecer salimos gateando de nuestro refugio. Sacudí las hebras de musgo atrapadas entre el cabello e intenté en vano eliminar el barro de los pantalones, consiguiendo así extenderlo más si cabe y acabar con el aspecto de una criatura de ciénaga vomitada desde las profundidades de la tierra. Tenía más hambre que nunca en mi vida, el estómago me corroía por dentro, y me dolía cualquier parte del cuerpo que pudiera dolerme, de remar, de correr y de dormir en el suelo. Pero a pesar de todo había algunas cosas a nuestro favor.
Durante la noche había dejado de llover. La temperatura había empezado a ascender algunos grados y daba la impresión de que habíamos conseguido escapar de los Whites y sus perros, al menos por el momento. O habían dejado de ladrar o estaban demasiado lejos para que pudiéramos oírlos. Estábamos desesperadamente perdidos. Orientarse por el bosque de día era casi tan complicado como lo había sido de noche. Abetos de verdes ramas formaban interminables y desordenadas hileras. Cualquier dirección que decidieran seguir era un espejo de las demás. El suelo era una alfombra de hojas caídas que ocultaba cualquier huella que hubiéramos dejado la noche anterior. Nos habíamos despertado en el corazón de un laberinto verde desprovistos de mapa y de brújula, y el ala fracturada de Miss Peregrine le imposibilitaba volar por encima de los árboles para guiarnos. Enoch sugirió izar de nuevo a Olive, como habíamos hecho para orientarnos entre la niebla, pero no teníamos cuerda para sujetarla, y si se soltaba y caía, jamás volveríamos a recuperarla. Claire estaba cada vez más enferma y permanecía acurrucada en el regazo de Bronwyn. Las gotas de sudor se acumulaban en su frente a pesar del gélido aire. Estaba tan delgada que incluso se le podían contar las costillas a través del vestido. ¿Se pondrá bien?, pregunté. Tiene fiebre, respondió Bronwyn, acercando la mano a la mejilla de la niña. Necesita medicamentos. Para ello tendremos que encontrar la salida de este maldito bosque, dijo Millard. Y ante todo deberíamos comer, sugirió Enoch. Comamos y discutamos las distintas opciones. ¿Qué opciones?, observó Emma. Elegir una dirección y echar a andar. Todas las direcciones son igual de buenas o malas. Nos sentamos, sumidos en un deprimente silencio. Nunca he probado la comida para perros, pero estoy seguro de que aquello era peor. Cuadraditos parduzcos de grasa de carne solidificada en el interior de latas oxidadas que, a falta de utensilios, comimos con los dedos. Cogí 5 gallinas en salazón y 3 latas de foie gras con pepinillos, anunció con amargura Horace, y esto es lo que ha sobrevivido del naufragio. Se tapó la nariz y engulló una croqueta gelatinosa sin tan siquiera masticarla. Creo que estamos siendo castigados. ¿Por qué motivo?, preguntó Emma. Hemos sido ángeles. Bueno, la mayoría. Por los pecados de nuestras vidas pasadas. No lo sé. Los peculiares no tienen vidas pasadas, replicó Millard. Las vivimos todas a la vez. Acabamos rápidamente, enterramos las latas vacías y nos preparamos para irnos. Cuando estábamos a punto de ponernos en marcha, Hugh irrumpió corriendo en el improvisado campamento. Salía de entre unos arbustos, las abejas volaban en círculo sobre su cabeza formando una convulsa nube. La excitación lo había dejado casi sin aliento. ¿De dónde sales tú ahora?, le preguntó Enoch. Necesitaba un poco de intimidad para atender mis cuestiones matutinas, que por cierto a ti no te importan en absoluto, respondió Hugh, y he encontrado. ¿Y quién te ha dado permiso para alejarte de nuestra vista?, prosiguió Enoch. Casi nos largamos sin ti. ¿Desde cuándo necesito permiso? Bueno, da lo mismo, la cuestión es que he visto. No puedes alejarte así porque sí, ¿y si te hubieras perdido? ¿Acaso no estamos ya perdidos? Ignorante. ¿Y si no hubieses encontrado el camino de vuelta? He dejado un rastro de abejas, como hago siempre. ¿Podrías ser tan amable de dejarlo acabar?, gritó Emma. Gracias, dijo Hugh, y se volvió para señalar la dirección por donde había venido. He visto agua, mucha, entre aquellos árboles de allí. La mirada de Emma se oscureció. Entonces dijo, estamos intentando alejarnos del mar, no volver a él. Durante la noche debemos de haber retrocedido sin darnos cuenta. Seguimos a Hugh por donde nos indicaba, Bronwyn con Miss Peregrine en el hombro y la pobre Claire en brazos. Al cabo de unos 100 metros, el destello de unas ondulaciones grisáceas apareció más allá de los árboles, una amplia extensión de agua.
Oh, esto es horroroso, exclamó Horace. Nos han cazado bien cazados. No oigo ningún soldado, apuntó Emma. De hecho, no oigo nada, ni siquiera el sonido del mar. Porque no es el mar, boba, dijo entonces Enoch, y se incorporó para echar a correr hacia el agua. Cuando lo alcanzamos, estaba plantado con los pies hundidos en la arena húmeda, mirándonos con una sonrisa satisfecha, como queriendo decir, ya os lo dije. Tenía razón, aquello no era el mar, era un lago gris y brumoso, muy extenso y rodeado de abetos, su tranquila superficie se mostraba lisa como la pizarra. Pero el hecho más singular era algo que ni siquiera percibí a primera vista, que no vi hasta que Claire señaló una gran formación rocosa que sobresalía de aguas poco profundas. Mis ojos lo pasaron por alto de entrada, pero volvieron atrás para echarle un nuevo vistazo. Tenía algo misterioso, y que resultaba indudablemente familiar. «Es el gigante del cuento», exclamó Claire, señalando hacia allí sin separarse de los brazos de Bronwyn. «Es Cuthbert». Bronwyn le acarició la cabeza. «Tranquila, cariño, tienes fiebre». «No seas ridícula», dijo Enoch. «No es más que una piedra». Pero no lo era. A pesar de que el viento y la lluvia habían borrado parte de sus facciones, parecía realmente un gigante hundido en el lago hasta el cuello. Se distinguía con claridad el perfil de la cabeza, del cuello y de la nariz, incluso de la nuez de Adán, y en lo alto crecían árboles y matorrales formando un símil de coronita de cabello. Pero lo que resultaba más misterioso era la posición de la cabeza, echada hacia atrás, con la boca abierta, como si, igual que el gigante del cuento que habíamos escuchado justo la noche anterior, se hubiera convertido en piedra mientras hablaba a gritos con los amigos que seguían en la cima de la montaña. «Y mirad», dijo Olive, señalando un escarpado risco rocoso que se alzaba en la distancia. «Aquello debe de ser la montaña de Cuthbert. Los gigantes son reales», murmuró Claire. Su voz sonaba débil aunque rebosante de asombro. «Igual que los cuentos». «No saquemos conclusiones absurdas», intervino Enoch. «¿Qué es más probable? Que el autor del cuento que leímos anoche se inspirara en una roca que por casualidad tenía la forma de la cabeza de un gigante o que esta roca en forma de cabeza fuese en realidad un gigante». «Le quitas gracia a todo», protestó Olive. «Yo creo en los gigantes, por mucho que tú no creas en ellos». «Los cuentos no son más que cuentos, nada más», refunfuñó Enoch. «Muy gracioso», observé, «aunque eso es precisamente lo que creía que erais todos vosotros antes de conoceros». Olive se echó a reír. «Eres un tonto, Jacob. ¿De verdad creías que éramos inventados?» «Pues claro, y seguí creyéndolo incluso después de conoceros, durante un tiempo. Pensaba que tal vez me había vuelto loco. Sea real o no, la verdad es que es una casualidad increíble», comentó Millard. «Leer ese mismo cuento justo anoche y a la mañana siguiente tropezarse con el accidente geográfico que lo inspiró. ¿Qué probabilidades hay de que ocurra una cosa así?» «Yo no creo que sea casualidad», declaró Emma. «Miss Peregrine fue la que abrió el libro, ¿lo recordáis? Debió de elegir ese cuento a propósito». Bronwyn miró al pájaro posado en su hombro y dijo, «¿Es así, Miss P? ¿Por qué?» «Porque significa alguna cosa», continuó Emma. «Por supuesto», confirmó Enoch. «Significa que deberíamos subir a ese risco. Es posible que desde allá arriba podamos ver el camino para salir de este bosque». «Me refiero a que el cuento significa alguna cosa», insistió Emma. «¿Qué es lo que quería el gigante? ¿Qué es lo que pedía una y otra vez?» «Pedía tener a alguien con quien hablar», respondió Olive como una alumna aplicada. «Exactamente», asintió Emma, «de modo que si quiere hablar, escuchemos lo que tenga que decir». Y diciendo eso, se adentró en el lago. Nos quedamos mirándola algo perplejos. «¿A dónde va?», preguntó Millard.
Me dio la impresión de que me lo preguntaba a mí. Hice un gesto de negación con la cabeza. Tenemos a los Whites persiguiéndonos, le gritó Enoch. Estamos perdidos sin remedio. ¿En qué demonios estás pensando? Estoy pensando de forma peculiar, respondió Emma también a voz en grito. Chapoteó por las aguas poco profundas hasta alcanzar la base de la roca, trepó a la mandíbula y observó el interior de la boca abierta. ¿Y bien? Grité entonces yo. ¿Qué se ve? No lo sé, respondió ella, pero parece muy profundo. Voy a mirar mejor. Emma se encaramó a la boca de piedra del gigante. Será mejor que bajes de ahí antes de hacerte daño, gritó Horace. Estás poniendo nervioso a todo el mundo. A ti todo te pone nervioso, lo increpó Hugh. Emma lanzó una piedra al interior de la garganta del gigante y se quedó escuchando cualquier posible sonido. Entonces empezó a decir, creo que podría ser un... Pero resbaló entonces con la gravilla y la última palabra de la frase se quedó sin pronunciar al verse obligada a agarrarse a lo primero que encontró para no caer. Ve con cuidado, grité, con el corazón acelerándose dentro de mi pecho. Espera, que yo vengo también. Me adentré en el lago dispuesto a ir a buscarla. ¿Podría ser un qué? Gritó Enoch. Solo existe una manera de averiguarlo, dijo excitada Emma, encaramándose de nuevo a la boca del gigante. Señor, dijo Horace, mírala. Espera, volví a gritar, pero ya no estaba, había desaparecido por la boca del gigante. De cerca, el gigante era más grande aún que visto desde la orilla, y cuando asomé la cabeza por su oscura garganta habría jurado poder oír casi la respiración del viejo Cuthbert. Ahuequé las manos y llamé a Emma. Me respondió el eco de mi propia voz. Los demás se habían adentrado también en el lago, pero no podía esperarlos. ¿Y si Emma estuviera teniendo graves problemas? De modo que apreté los dientes, introduje las piernas en la oscuridad y me dejé ir. Pasé mucho rato cayendo, todo un segundo, y luego, chaf, la zambullida en un agua que estaba tan fría que me cortó la respiración y me contrajo a la vez todos los músculos. Me obligué a recordarme que o avanzaba en el agua o me hundía. Me encontraba en una cámara estrecha y anegada, en penumbra, sin posibilidad de ascender de nuevo por la larga y resbaladiza garganta del gigante, sin cuerda, ni escalera, ni puntos de apoyo. Grité para localizar a Emma, pero no obtuve respuesta. Dios mío, pensé, ¿se ha ahogado? Pero entonces noté que algo me hacía cosquillas en el brazo y empecé a ver burbujas a mi alrededor. Instantes después, Emma emergía a la superficie, boqueando para coger aire. Aunque la luz era escasa, me pareció que estaba bien. ¿A qué esperas?, dijo, golpeando el agua con la mano, como si quisiera que me sumergiese con ella. Vamos. ¿Estás loca?, exclamé. Estamos atrapados. Por supuesto que no, replicó ella. Oímos entonces la voz de Bronwyn llamándonos desde arriba. Hola, os estoy oyendo ahí abajo. ¿Qué habéis encontrado? Creo que es el acceso a un bucle, respondió Emma. Dile a todo el mundo que entre y no tenga miedo. Jacob y yo nos reuniremos con vosotros al otro lado. Y entonces me cogió la mano y, aún sin entender muy bien qué pasaba, inspiré hondo y dejé que me arrastrara bajo el agua. Buceamos hacia el fondo en dirección a un orificio excavado en la roca del tamaño de una persona al otro lado del cual se veía un destello de luz natural. Emma me empujó hacia él y me siguió. Nadamos por un pozo que tendría unos 3 metros de largo y salimos al lago. Por encima de nosotros se veía la superficie ondulada y, más allá de ella, el cielo azul brillante. Al ascender, la temperatura del agua subió notablemente. Emergimos por fin a la superficie, cogimos aire y noté al instante que el tiempo había cambiado. Ahora era cálido y bochornoso, y la luz asimismo se había alterado para adquirir los tonos dorados de la tarde. También la profundidad del lago había cambiado,
puesto que alcanzaba la altura de la barbilla del gigante. ¿Lo ves?, dijo Emma con una sonrisa. Estamos en otro tiempo. Y de esta manera entramos en un bucle, abandonando una templada mañana de 1940 por una calurosa tarde de algún año anterior, aunque en medio del bosque y alejados de rastros de civilización fácilmente datable, era difícil saber si el año en cuestión era muy anterior. Uno a uno, los demás niños emergieron del agua, y al ver cómo había cambiado todo, sacaron también sus propias conclusiones. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto?, chilló Millard. Empezó a chapotear, a dar vueltas en círculo, jadeando de pura excitación. Significa que los cuentos esconden conocimientos secretos. Ahora ya no te parecen tan inútiles, ¿verdad?, dijo Olive. Oh, me muero de ganas de analizarlos y realizar anotaciones, comentó Millard, frotándose las manos. No te atreverás a escribir en mi libro, Millard Nollings, lo amenazó Bronwyn. ¿Pero qué es este bucle?, preguntó Hugh. ¿Quién creéis que debe de vivir aquí? Olive apuntó una respuesta. Los amigos animales de Cuthbert, evidentemente. Enoch alzó los ojos al cielo, exasperado, pero se calló lo que con toda probabilidad estaba pensando. No es más que un cuento. Porque también él estaba empezando a cambiar de idea. Todo bucle tiene su imbrine, apuntó Emma, incluso los bucles misteriosos de un libro de cuentos. Vayamos a buscarla. De acuerdo, asintió Millard. ¿A dónde? El único lugar que mencionaba el cuento, aparte del lago, era esa montaña, dijo Emma, señalando el risco que asomaba por detrás de los árboles. ¿Quién está en forma para una escalada? Todos estábamos cansados y hambrientos, pero el descubrimiento del bucle nos había dado un nuevo empujón de energía. Dejamos atrás el gigante de piedra y nos adentramos en el bosque en dirección al pie de la montaña. El calor nos secaba la ropa con rapidez. A medida que nos aproximábamos a nuestro destino, el terreno se iba empinando. Pronto descubrimos un sendero y decidimos seguirlo cuesta arriba, pasando entre grupos de frondosos abetos y sinuosos pasadizos abiertos en las rocas, hasta que el camino se volvió tan vertical en determinados momentos que nos vimos obligados a avanzar a cuatro patas, sujetándonos con fuerza al escabroso terreno para impulsarnos hacia adelante. Más vale que al final de este sendero encontremos alguna maravilla, refunfuñó Horace, secándose el sudor de la frente. Los caballeros jamás transpiran. El camino se estrechaba hasta convertirse en una minúscula senda, el terreno elevándose casi en vertical a nuestra derecha y cayendo en picado a la izquierda. Una alfombra de copas verdes extendiéndose a nuestros pies. Pegaos a la pared, nos advirtió Emma. La caída es terrible. Me entraba mareo solo de mirar el barranco. De pronto, por lo visto, había desarrollado un nuevo y vertiginoso miedo a las alturas y necesité de toda mi concentración para algo tan sencillo como seguir poniendo un pie delante del otro. Emma me rozó el brazo. ¿Te encuentras bien?, susurró. Estás muy pálido. Mentí, diciéndole que estaba perfectamente, y conseguí seguir fingiendo durante 3 recodos más del camino, momento en el cual mi corazón latía tan acelerado y las piernas me temblaban de tal manera que tuve que sentarme en medio del estrecho camino, bloqueando el paso a todos los que venían detrás. «Oh, pobre», murmuró Hugh. «Jacob se está rajando». «No sé qué me pasa», farfullé. Nunca me habían dado miedo las alturas, pero en aquel momento no podía ni mirar hacia el borde del camino sin que el estómago me diera un vuelco. Entonces me vino a la cabeza una idea terrible. ¿Y si lo que sentía no era miedo a las alturas, sino a los huecos? No podía ser. Estábamos en un bucle, donde los huecos no tienen cabida. Pero cuanto más estudiaba la sensación que me agitaba el estómago, más convencido estaba que no era aquella caída lo que me preocupaba, sino algo que había más allá. Tenía que comprobarlo por mí mismo.
Todo el mundo me hablaba con ansiedad, me preguntaba qué me pasaba, si me encontraba bien. Desconecté de sus voces, me impulsé hacia adelante apoyándome con las manos y me aproximé al borde del sendero. Cuanto más me acercaba, peor se sentía mi estómago, como si estuvieran haciéndolo trizas por dentro. Después de avanzar unos centímetros, pegué el pecho al suelo, extendí el brazo para clavar los dedos en el saliente y seguí arrastrándome con la intención de mirar hacia abajo. Mis ojos tardaron un momento en detectar el hueco. Al principio no era más que un resplandor trémulo en la escarpada ladera de la montaña. Un punto parpadeante en el aire, como las oleadas de calor que se levantan del capó caliente de un coche. Un error apenas perceptible, y entonces mi habilidad peculiar cobró vida. A toda velocidad, la agitación del estómago se contrajo y se concentró en un único punto de dolor. Y entonces, de un modo que me resulta imposible de explicar, se volvió direccional, transformándose de un punto en una línea, pasando de una dimensión a dos. La línea, como si fuese la aguja de una brújula, señalaba en diagonal hacia aquel punto vacilante a un centenar de metros de distancia, abajo y a la izquierda, en la ladera, las oleadas y los destellos del cual empezaban a acumularse para fundirse en una masa negra sólida, una cosa humanoide hecha de tentáculos y sombras, aferrada a las rocas. Y entonces me vio y su horroroso cuerpo se puso tenso. Acuclillado contra la pared de la montaña, desencajó una mandíbula repleta de afilados dientes y soltó un chillido ensordecedor. Mis amigos no necesitaron que les describiera lo que veía. El sonido fue suficiente. Un hueco, gritó alguno de ellos. Corred, gritó otro, innecesariamente. Gateé para alejarme del borde, me incorporé y echamos a correr en grupo, no hacia abajo, sino hacia la cumbre de la montaña, adentrándonos en lo desconocido en lugar de dar media vuelta para regresar a la llanura y hacia la salida del bucle que habíamos dejado atrás. Era demasiado tarde para volver. Percibía que el hueco había saltado del peñasco para escalar el barranco, aunque lejos de donde estábamos, camino abajo, para bloquearnos el paso si intentábamos deshacerlo andado. Estaba tendiéndonos una trampa. Aquello era nuevo. Nunca hasta entonces había podido seguirle la pista a un hueco sin otra cosa que no fuera la vista, pero ahora notaba en mi interior la pequeña aguja de una brújula señalando en dirección opuesta a nosotros y casi podía visualizar a la criatura arrastrándose hacia la llanura. Era como si, después de haber visto el hueco, le hubiera implantado con la mirada algo similar a un dispositivo de seguimiento. Doblamos un recodo del sendero. Mi fugaz miedo a las alturas había desaparecido totalmente, y nos tropezamos con una pared de roca lisa por completo y de 15 metros de altura como mínimo. El camino terminaba aquí y a nuestro alrededor el terreno caía en todas direcciones en disparatados ángulos. En la pared no había escaleras de cuerda, ni puntos de apoyo. Buscamos con desesperación otro tipo de acceso. Un pasaje secreto excavado en la roca, una puerta, un túnel. Pero no encontramos nada y llegamos a la conclusión de que la única salida era hacia arriba, aunque no había aparentemente otra manera de salvar el ascenso que no fuese con un globo aerostático o con la mano amiga de un gigante mítico. El pánico se apoderó de nosotros. Miss Peregrine empezó a chillar y Claire a llorar, mientras Horace gimoteaba. Esto es el final, vamos a morir todos. Los demás buscamos los últimos recursos para salvarnos. Fiona recorrió la pared rocosa con las manos, intentando dar con grietas que pudieran contener tierra en la que hacer crecer una parra o cualquier otra cosa que nos sirviera para encaramarnos. Hugh se acercó al borde del camino y observó la caída. ¿Podríamos saltar, detener un paracaídas? Yo puedo convertirme en paracaídas, exclamó Olive, si os cogierais de mis piernas. Pero el descenso era increíble y el fondo era un bosque oscuro y peligroso. Era mejor, decidió Bronwyn,
enviar a Olive hacia la parte superior de la cara rocosa que montaña abajo, de modo que sin soltar en ningún momento a Claire, que seguía con fiebre, cogió de la mano a Olive y la acercó a la pared. «Dame los zapatos», le dijo. «Llévate contigo a Claire y a Miss P y alcanza la cima lo más rápido posible». Olive estaba aterrada. «No sé si seré lo bastante fuerte», gritó. «Tienes que intentarlo, pequeña urraca. Eres la única capaz de ponerlas a salvo». Se arrodilló para depositar a Claire en el suelo y la pequeña avanzó tambaleante hacia Olive. Olive la abrazó, se descalzó los zapatos de plomo y, en el momento en que empezaron a elevarse, Bronwyn bajó a Miss Peregrine de su hombro y la instaló sobre la cabeza de Olive. Con el peso, el ascenso de Olive era tremendamente lento, y no fue hasta que Miss Peregrine empezó a batir el ala buena y a tirar de Olive agarrándola por el cabello, pese a los gemidos y los pataleos de la niña, que las tres consiguieron por fin despegar. El hueco había alcanzado casi la llanura. Lo sabía como si estuviera viéndolo con mis propios ojos. Entretanto, nos dedicamos a inspeccionar el suelo en busca de cualquier cosa que pudiera utilizarse como arma, pero no encontramos más que guijarros. «Yo puedo ser un arma», anunció Emma. Dio una palmada, separó las manos y al instante una impresionante bola de fuego cobró vida entre ellas. «Y no os olvidéis de mis abejas», dijo Hugh, abriendo la boca para dejarlas salir. «Si las provocan pueden llegar a ser feroces». Enoch, que siempre encontraba la manera de reír en los momentos más inadecuados, soltó una risotada. «¿Qué piensas hacer?», preguntó. «¿Polinizarlo hasta que muera?». Hugh no le hizo ningún caso y se volvió hacia mí. «Serás nuestros ojos, Jacob. Tú simplemente dinos dónde están las bestias y nosotros les sacaremos el cerebro a picotazos». La dolorosa aguja de mi brújula interna me decía que el hueco ascendía ahora por el camino, y la velocidad con que su veneno se expandía dentro de mí me daba a entender que estaba acercándose. «Aparecerá en cualquier momento», dije, señalando la curva por la que habíamos venido. «Preparaos». De no haber sido por la adrenalina que circulaba por mi organismo, aquel dolor me habría debilitado por completo. Nos preparamos para luchar o salir huyendo, algunos acuclillados con los puños cerrados como boxeadores, otros como velocistas antes de oír el disparo anunciando la salida, aunque nadie sabía muy bien hacia dónde echar a correr. «Qué final más deprimente y desfavorable para todas nuestras aventuras», observó Horace. «Devorados por un hueco en un remoto rincón galés». «Tenía entendido que no podían entrar en los bucles», dijo Enoch. «¿Cómo demonios ha llegado hasta aquí?». «Por lo que se ve, han evolucionado», apuntó Millard. «¿Y a quién le importa ahora lo que haya pasado?», espetó Emma. «Lo tenemos aquí y está hambriento». Entonces oímos una vocecita llamándonos desde arriba. «Los de abajo, mirad». Y estiré el cuello para ver la cara de Olive retirándose y desaparecer por detrás de la pared rocosa. Pasado un instante, asomó por el saliente una cuerda, que fue desenrollándose hasta quedar tensa, y a continuación se desplegó una red que bajó hasta alcanzar el nivel del suelo. «Rápido», gritó de nuevo la voz de Olive. «Aquí arriba hay una palanca. Agarraos todos a la red y tiraré de ella». Corrimos hacia la red, pero era diminuta, apenas lo bastante grande como para cargar con dos de nosotros. Prendida en ella, a la altura de mis ojos, había la fotografía de un hombre en el interior de la red, de aquella misma red, con las piernas dobladas pegadas al pecho y colgando por encima del nivel del suelo delante de una escarpada pared rocosa, aquella misma pared rocosa. En el dorso de la fotografía se leía el siguiente mensaje: «Único acceso a la casa de fieras, subid. Límite de peso, solo un pasajero. De obligado cumplimiento». El artilugio era un primitivo ascensor, pensado para un único pasajero, no para 10. Pero no teníamos tiempo para utilizarlo tal y como había sido concebido,
de modo que nos apretujamos en su interior, sacando manos y piernas por los orificios de la red, y nos agarramos a la cuerda que lo sujetaba de cualquier manera posible. «Súbenos», grité. El hueco estaba muy cerca, el dolor era extraordinario. Durante unos segundos que se hicieron interminables no pasó absolutamente nada. El hueco dobló el recodo, utilizando sus musculosas lenguas a modo de piernas. Sus atrofiadas extremidades humanas colgaban inservibles de su cuerpo. Se oyó entonces un chirrido metálico, la cuerda se tensó y empezamos a dar bandazos por los aires. El hueco casi había cubierto la distancia que lo separaba de nosotros. Galopaba con la boca abierta del todo, como si pretendiera capturarnos entre su dentadura igual que una ballena se alimenta de plancton. No habíamos alcanzado ni la mitad del recorrido de ascenso cuando se plantó justo debajo de nosotros, levantó la vista y se agachó como un muelle a punto de desplegarse. «Tiene intención de saltar», grité. «Meted las piernas dentro de la red». El hueco pegó las lenguas al suelo y se proyectó hacia arriba. Subíamos rápido y daba la impresión de que el hueco no conseguiría su objetivo, pero justo en el momento en que alcanzaba el punto de máxima altura del salto, proyectó una de las lenguas y enlazó a Emma por el tobillo. Emma chilló, y estaba tratando de quitárselo de encima dándole puntapiés con la pierna que le quedaba libre cuando la red se detuvo en seco. La polea era demasiado débil para cargar con todos nosotros más el peso añadido del hueco. «Suéltame», gritaba Emma, «suéltame, suéltame, suéltame». Intenté darle también patadas, pero la lengua del hueco era fuerte como la fibra de acero y tenía la punta cubierta con centenares de ventosas que no cesaban de culebrear, de manera que cualquiera que intentara liberarse de la lengua acababa adherido a ella sin remedio. El hueco empezó entonces a ascender por la cuerda. Sus mandíbulas fueron aproximándose poco a poco a nosotros hasta que su apestoso aliento a sepultura nos alcanzó de lleno. Emma gritó para que alguien la sujetara, y conseguí agarrarla por la espalda de su vestido. Bronwyn se soltó por completo de la red, quedándose colgada con la única ayuda de sus piernas, y enlazó a Emma por la cintura. Emma se soltó a su vez, quedándose solamente sujeta por Bronwyn y por mí para detener su caída, y acercó las manos ya libres a la horripilante lengua. El hueco gritó. Las ventosas de la lengua quedaron fulminadas y, levantando una negra humareda, chisporrotearon hasta desprenderse. Emma apretó con más fuerza, cerró los ojos y aulló, no un grito de dolor, pensé, sino una especie de grito de guerra que se prolongó hasta que el hueco se vio obligado a soltarla, el maltrecho tentáculo desprendiéndose por fin del tobillo. Se produjo entonces un momento surrealista en que el hueco ya no sujetaba a Emma, pero Emma sí sujetaba al hueco, que se retorcía y chillaba por debajo de la red. El humo acre de su carne chamuscada nos impregnaba de tal modo la nariz que tuvimos que pedirle a gritos a Emma que lo soltara. Emma abrió de nuevo los ojos, pareció recordar de repente dónde estaba y separó las manos. El hueco cayó dando tumbos, tratando de asirse al espacio vacío. Al instante, la red salió proyectada hacia arriba una vez que la tensión que había detenido el ascenso desapareció de repente, y alzándonos por encima del saliente de la pared rocosa acabamos cayendo al suelo unos encima de los otros. Olive, Claire y Miss Peregrine esperaban nuestra llegada, y mientras nos liberábamos de la red y corríamos para alejarnos del borde del precipicio, Olive empezó a lanzar vítores de alegría, Miss Peregrine a chillar y a agitar el ala buena y Claire, tendida en el suelo, levantó la cabeza y esbozó una débil sonrisa. Estábamos mareados y, por segunda vez en 2 días, maravillados de seguir con vida. «Es la segunda vez que nos salvas el pellejo, pequeña urraca», le dijo Bronwyn a Olive. «Y Emma, ya sabía que eras valiente, pero eso ha sido increíble». Emma le restó importancia. «Era una cuestión de él o yo», declaró.
No puedo creer que lo hayas tocado, se admiró Horace. Emma se limpió las manos con el vestido, se las llevó a la nariz e hizo una mueca de asco. Solo espero que este tufo se marche pronto, refunfuñó. Esa bestia apestaba a vertedero. ¿Qué tal el tobillo?, le pregunté. ¿Te duele? Emma se arrodilló, se bajó el calcetín y apareció un verdugón rojizo. Tampoco tiene tan mal aspecto, dijo, tocándose el tobillo con cautela. Pero cuando se incorporó de nuevo y apoyó el peso en esa pierna, la sorprendí esbozando una mueca de dolor. Y anda que tú nos has servido de mucha ayuda, gruñó Enoch, dirigiéndose a mí. Corred, ha dicho el nieto del aniquilador de huecos. Si mi abuelo hubiese huido corriendo del hueco aquel que lo mató, tal vez seguiría con vida, repliqué. Me parece que ha sido un buen consejo. Oí un golpe sordo en la parte inferior de la pared rocosa que acabábamos de superar y noté de nuevo la sensación. Me acerqué al borde y miré hacia abajo. El hueco seguía con vida al pie de la pared y estaba atareado cavando agujeros en la roca con la ayuda de sus lenguas. Malas noticias, anuncié, la caída no lo ha matado. Emma llegó enseguida a mi lado. ¿Pero qué hace? Vi entonces que introducía una de sus lenguas en un agujero, la retorcía en su interior y hacía palanca con ella para ascender un poco y empezar a cavar un nuevo orificio. Estaba construyéndose puntos de apoyo para escalar. Está intentando escalar la pared, dije. Dios mío, es tan horroroso como Terminator. ¿Cómo quién?, preguntó Emma. Iba a empezar a explicárselo, pero hice un gesto de negación con la cabeza. Era una comparación estúpida. Los espíritus huecos eran más terribles y seguramente más mortales que cualquier monstruo de película. Tenemos que detenerlo, gritó Olive. O mejor aún, echar a correr, sugirió Horace. Se acabó correr, decidió Enoch. ¿No sería mejor matar esa cosa de una vez por todas? Por supuesto, asintió Emma. ¿Pero cómo? ¿Alguien tiene una tina de aceite hirviendo?, preguntó Enoch. ¿Valdría esto? Oí que decía Bronwyn, y cuando me di la vuelta vi que sujetaba una roca por encima de su cabeza. Tal vez, dudé. ¿Qué tal vas de puntería? ¿Puedes lanzarla a donde yo te diga? Lo intentaré, replicó Bronwyn, que avanzó tambaleante hacia el borde sujetando la roca en precario equilibrio. Miramos hacia abajo, un poco más hacia allá. La dirigí, instándole a dar unos cuantos pasos más hacia su izquierda. Pero justo cuando estaba a punto de hacer la señal para que lanzara la roca, el hueco saltó de un punto de apoyo al siguiente y Bronwyn quedó mal situada. El hueco fabricaba sus puntos de apoyo cada vez con mayor rapidez. Se había convertido en un blanco en movimiento. Para empeorar las cosas, la roca de Bronwyn era la única que se veía por los alrededores. Si fallaba, no dispondríamos de un segundo intento. Me obligué a mirar al hueco a pesar de la necesidad casi imperiosa de apartar la vista. Durante unos extraños y mareantes segundos, las voces de mis amigos se desvanecieron y lo único que podía oír era el sonido de la sangre bombeando en mis oídos y el del corazón retumbando en la cavidad de mi pecho. Mis pensamientos se concentraron en la criatura que había asesinado a mi abuelo, que se había puesto en pie sobre su destrozado y moribundo cuerpo antes de salir huyendo, cobardemente, hacia el bosque. Las imágenes empezaron a ondularse y mis manos a temblar. Naciste para esto, me dije para mis adentros. Fuiste creado para matar monstruos como este. Y lo repetí en mi interior como si fuese un mantra. Apresúrate, Jacob, por favor, me instó Bronwyn. La criatura hizo un falso movimiento hacia la izquierda, pero acabó saltando hacia la derecha. No quería equivocarme y dar al traste con nuestra mejor posibilidad de matarla. Quería saberlo con seguridad, y por alguna razón, tenía la sensación de que podía hacerlo. Me arrodillé, tan cerca del borde del precipicio que Emma me enlazó por el cinturón con 2 dedos para evitar que me cayera.
Concentrado en aquel ser, seguí repitiéndome el mantra, creado para matarte, creado para matar, y a pesar de que el hueco estaba parado por el momento, ocupado horadando un pedazo de pared, noté que la aguja de la brújula que tenía en las entrañas se ladeaba muy levemente hacia la derecha. Era como una premonición. Bronwyn empezaba a temblar bajo el peso de la roca. No podré aguantar mucho rato más, dijo. Decidí confiar en mi instinto. Aun cuando el lugar hacia donde apuntaba mi brújula estaba vacío en aquel momento, le grité a Bronwyn que lanzara la roca hacia allí. Bronwyn se colocó en el ángulo que le indicaba y, con un gruñido de alivio, lanzó la roca. En el instante en que la soltaba, el hueco saltó hacia la derecha, justo hacia el lugar a donde apuntaba mi brújula. El hueco levantó la vista y vio la roca cayendo hacia él. Se dispuso a dar un nuevo salto, pero no tuvo tiempo. La roca impactó contra la cabeza de la criatura y arrancó su cuerpo de la pared. Emitiendo un ruido atronador, hueco y roca alcanzaron el suelo al mismo tiempo. Las lenguas tentáculo asomaron al instante por debajo, se contrajeron y quedaron inertes. Apareció entonces la sangre negra, esparciéndose alrededor de la roca hasta formar un enorme charco viscoso. Golpe directo, grité. Los niños empezaron a saltar y a lanzar vítores de alegría. Está muerto, gritaba Olive. El horroroso hueco está muerto. Bronwyn me abrazó. Emma me estampó un beso en la coronilla. Horace me estrechó la mano y Hugh me dio una palmada en la espalda. Incluso Enoch me felicitó. Buen trabajo, reconoció, un poco a regañadientes. Y ahora que no se te suban los humos. Tendría que estar rebosante de alegría, pero apenas sentía nada, solo un entumecimiento que se apoderaba de mí a medida que disminuían el dolor y los temblores de la sensación. Emma se dio cuenta de que estaba agotado. Muy dulcemente, de un modo que nadie más logró detectar, me cogió del brazo y permitió que me apoyase en ella mientras me alejaba del borde del precipicio. Eso no ha sido suerte, me susurró al oído. Tenía razón sobre ti, Jacob Portman. El camino que terminaba al pie de la pared rocosa se reiniciaba una vez arriba, siguiendo la loma primero y ascendiendo luego la colina. El cartel que había en la cuerda hablaba del acceso a la casa de fieras, dijo Horace. ¿Creéis que es eso lo que hay al final? El que sueña con cosas que suceden en el futuro eres tú, le respondió Enoch. Se supone que eres tú quien debería decírnoslo a nosotros. ¿Qué es una casa de fieras?, preguntó Olive. Una colección de animales, le explicó Emma. Una especie de zoológico. Olive chilló de alegría y se puso a aplaudir. Los amigos de Cuthbert, los del cuento. Oh, me muero de ganas de conocerlos. ¿Suponéis que será allí donde vive la Imbrine? En la actual coyuntura, apuntó Millard, lo mejor es no hacer ningún tipo de suposiciones. Echamos a andar. Yo seguía dándole vueltas a mi encuentro con el hueco. Mis habilidades estaban desarrollándose, tal y como Millard había dicho que sucedería, fortaleciéndose como lo hace un músculo cuanto más se trabaja. Una vez detectado el hueco, ahora podía seguirle la pista y, si me concentraba en él del modo adecuado, era capaz incluso de anticipar sus movimientos de manera instintiva, percibiéndolo más que sabiéndolo. Me sentía satisfecho por haber conocido algo completamente novedoso acerca de mi peculiaridad sin que me lo hubiese enseñado otra cosa que la simple experiencia. Pero estaba aprendiendo en un entorno que no era en absoluto seguro ni controlado. No había guardarraíles que me impidieran salirme del camino. Cualquier error que cometiera tendría consecuencias inmediatas y mortales, tanto para mí como para todos mis amigos. Me preocupaba que los demás empezaran a elogiarme a bombo y platillo o, peor aún, que a mí se me acabaran subiendo los humos. Y sabía que en el momento en que comenzara a creérmelo en exceso, en el momento en que dejara de hacerme pipí encima por el mero hecho de pensar en los espíritus huecos,
sucedería algo terrible. Tal vez fuera una suerte, en el fondo, que mi relación proporcional entre terror y confianza estuviera en aquellos momentos en sus mínimos. Hundí las manos en los bolsillos por miedo a que los demás apreciaran su temblor. «Mirad», exclamó Bronwyn, deteniéndose en el camino. «Una casa en las nubes. Debíamos de estar ya por la mitad del ascenso a la montaña». Por delante de nosotros, en lo alto y a lo lejos, vislumbramos una casa que parecía sostenerse en equilibrio sobre un banco de nubes. Seguimos caminando, y cuando coronamos la cima, las nubes ya se habían dispersado, dejando la casa completamente a la vista. Era muy pequeña y no estaba asentada sobre una nube, sino sobre una torre muy alta construida en su totalidad con traviesas de ferrocarril apiladas, un conjunto que no pegaba ni con cola con el altiplano donde estaba erigida. Era una de las estructuras construidas por el hombre más extrañas que había visto en mi vida. En la altiplanicie había también varias chozas y, al fondo, un bosquecillo, pero no prestamos atención a nada de todo aquello. Nuestros ojos estaban clavados en la torre. «¿Qué es eso?», musité. «¿Una torre de vigilancia?», sugirió Emma. «¿Un lugar desde donde lanzar aviones?», apuntó Hugh. Pero no se veían aviones por ningún lado, tampoco había indicios de ninguna pista de aterrizaje. «Tal vez sea un lugar desde donde lanzar cepelines», aventuró Millard. Recordé un documental antiguo donde se veía el desventurado Hindenburg anclado en lo alto de lo que parecía una torre de radio, una estructura bastante similar a la que teníamos ahora ante nosotros, y experimenté una gélida oleada de terror. ¿Y si los globos que vimos en la playa buscándonos tuvieran su base aquí y sin quererlo nos hubiésemos metido en un nido de Whites? «O tal vez sea la casa de la Imbrine», dijo Olive. «¿Por qué siempre tenéis que llegar a las peores conclusiones posibles?» «Seguro que Olive tiene razón», admitió Hugh. «Aquí no hay nada que temer». Pero su comentario fue respondido al instante por un potente rugido inhumano que parecía provenir de la zona que quedaba entre las sombras proyectadas por la torre. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Emma. «¿Otro hueco?». «No creo», respondí, puesto que no percibía en absoluto la sensación. «No lo sé y no me apetece saberlo», dijo Horace, retrocediendo. Pero no teníamos alternativa. Fuera lo que fuese aquello, quería conocernos. El rugido retumbó de nuevo, poniéndome los pelos de punta, y al instante apareció una cara peluda entre dos de las traviesas de la parte inferior. Gruñía como un perro rabioso, su boca, rematada con impresionantes colmillos, goteaba hilillos de saliva. «En nombre de todos los duendes, ¿qué demonios es eso?», murmuró Emma. «Una idea estupendísima, esa de adentrarnos en este bucle», dijo Enoch con sarcasmo. «La verdad es que hasta el momento nos ha salido de maravilla». Lo que quiera que fuese, salió de entre las traviesas y emergió al sol, donde se agachó hasta quedar en cuclillas y mirarnos con una desequilibrada sonrisa, como si estuviera paladeando casi el sabor de nuestros sesos. Era imposible saber si era humano o animal. Cubierto con harapos, tenía cuerpo de hombre pero se comportaba como un mono. Su forma encorvada recordaba la de un antepasado cuya evolución se hubiera detenido hace millones de años. Tenía ojos y dientes de un tono amarillo apagado, la piel clara y salpicada de manchas oscuras, y el pelo parecía un nidal largo y enmarañado. Bronwyn dejó a Claire en el suelo y adoptó una postura de combate, mientras que Emma extendió las manos dispuesta a crear una llama, pero estaba tan horrorizada que no consiguió más que un chisporroteo y una pequeña humareda. La cosa humanoide se puso tensa, gruñó y echó a correr como un velocista olímpico, pero no hacia nosotros, sino rodeándonos para ir a esconderse detrás de un montón de piedras, desde donde asomó de nuevo la cabeza esbozando una sonrisa repleta de colmillos. Estaba jugando con nosotros igual que el gato juega con su presa antes de matarla.
cuando daba la sensación de que iba a echar a correr de nuevo, esta vez hacia nosotros, oímos una voz a nuestras espaldas que le ordenó: «Siéntate y compórtate». Y la cosa obedeció, sentándose relajada sobre sus cuartos traseros, la lengua colgándole de la boca, y con una sonrisa alelada. Al volvernos descubrimos a un perro avanzando tranquilamente hacia nosotros. Miré más allá para localizar a la persona que había hablado, pero no vi a nadie. Y en aquel momento, el perro abrió la boca y dijo: «No le hagáis caso a Grunt, carece por completo de modales. Es su manera de daros las gracias». Ese hueco era de lo más molesto. El perro me estaba hablando, pero yo estaba tan sorprendido que no podía ni responder. No solo hablaba con una voz casi humana, y en un inglés británico refinado, además, sino que también sujetaba una pipa en la boca y llevaba unas gafas de sol con cristales verdosos. «Oh, espero que no os hayáis ofendido», prosiguió el perro, interpretando de forma errónea nuestro silencio. «Grunt tiene buenas intenciones, pero tendréis que disculparlo. Se ha criado en un establo, literalmente. Yo, en cambio, me crié en una finca majestuosa, el séptimo cachorro del séptimo cachorro de una ilustre familia de perros de caza». Hizo la reverencia más exquisita que un perro pudiera hacer, rozando casi el suelo con el morro. «Addison McHenry, vuestro humilde servidor». «Un nombre muy elegante para un perro», dijo Enoch impertérrito aún después de conocer a un animal que podía hablar. Addison miró a Enoch por encima de las gafas y dijo: «¿Y cuál es tu nombre, si me permites preguntártelo?» «Enoch O'Connor», respondió con orgullo Enoch, sacando pecho. «Un nombre elegante para un chico mugriento y de cara rechoncha», observó Addison, y se levantó sobre las patas traseras, alcanzando prácticamente la altura de Enoch. «Soy un perro, sí, pero peculiar. ¿Por qué, entonces, cargar con la losa de un nombre de perro vulgar? Mi antiguo amo me llamaba Boxy, y lo odiaba. Un ataque contra mi dignidad, de modo que le mordí la cara y adopté su nombre. Addison, mucho más adecuado para un animal de mi capacidad intelectual, a mi parecer». Todo eso fue antes de que Miss Wren me descubriera y me trajera aquí. Nuestras caras se iluminaron al oír el nombre de una imbrine, y un latido de esperanza nos recorrió el cuerpo. «¿Te trajo aquí Miss Wren?», preguntó Olive. «¿Y Cuthbert, el gigante?» «¿Quién?», se extrañó Addison, y luego asintió con la cabeza. «Ah, sí, el cuento. Me temo que es solo eso, un cuento, inspirado hace muchísimo tiempo por esa roca curiosa de allá abajo y el parque de animales peculiares de Miss Wren». «Ya os lo dije», murmuró Enoch. «¿Dónde está Miss Wren?», preguntó Emma. «Tenemos que hablar con ella». Addison levantó la vista en dirección a la casa de lo alto de la torre y dijo: «Su residencia es allá arriba, pero en este momento no está en casa. Alzó el vuelo hace unos días para viajar a Londres y ayudar a sus hermanas imbrines. Por lo visto, hay una guerra en marcha. Supongo que ya os habréis enterado, lo que tal vez explique por qué andáis viajando así, con el estilo deplorable de los refugiados». «Nuestro bucle fue saqueado», le explicó Emma, «y luego lo perdimos todo en un naufragio en alta mar. Y casi perdemos también la vida», añadió Millard. El perro se sobresaltó al oír la voz de Millard. «Un invisible, qué curiosa sorpresa. Y también veo a un americano», dijo, señalándome con la cabeza. «Sois un grupo peculiar, aun siendo peculiares». Adoptó la habitual postura a cuatro patas y dio media vuelta en dirección a la torre. «Venid, os presentaré a los demás. Cuando os conozcan se quedarán fascinados. Y debéis de estar hambrientos después del viaje, pobres criaturas. Os espera un forraje delicioso y nutritivo. Necesitamos también medicamentos», dijo Bronwyn, arrodillándose para coger a Claire. «La pequeña está muy enferma». «Haremos todo lo posible por ella», manifestó el perro.
Os debemos eso y mucho más por solucionar este pequeño problema con el hueco. De lo más molesto, como os estaba diciendo. ¿Un nutritivo qué, has dicho?, preguntó Olive. Sustento, comestibles, raciones, respondió el perro. Aquí comeréis como reyes. Pero la comida de perros no me gusta, dijo Olive. Addison rompió a reír con un timbre sorprendentemente humano. Ni tampoco a mí, señorita.